Bueno, y por alguna razón Nicolás Dujovne no está viniendo, por lo tanto hemos incorporado a otro gran economista, Marcos Buscaglia. Bienvenido, Marcos. Hola, Carlos. Mucho gusto estar acá. Está hace poco en la Argentina, Marcos. Nos gustaría contanos un poco qué ha sido de tu vida en los últimos años. Brevemente, en los últimos 5 años estuve a cargo del equipo de economía de Bank of America Merrill Lynch para América Latina, es decir, la cobertura de las economías de la región, principalmente para esos inversores institucionales que mencionaste en tu editorial al principio. En Nueva York. En Nueva York. Y básicamente tomamos la decisión de volver a Argentina en julio de 2015 y en enero del año pasado... Julio del 2015 decidiste volver. Sí, buen timing, ¿eh? Para el triunfo de la Morsa. Claro. No, o sea, otro mapa tenías. Estaba Cristina acá, Obama allá, volvimos, ahora está Trump allá, Macri acá, nada mal con el timing. Está muy bien. Está muy bien. Diste vuelta a la... Di vuelta, sí. Me gustaría que nos cuentes cómo estás viendo vos todo este debate acerca de la recuperación de la economía, el rezago de algunos sectores, lo que hemos hablado con Jorge Triaca. Es muy interesante porque en el fondo, Carlos, es como que todo el mundo tuviera razón acá. El ministro viene y dice, terminamos la recesión y le tiran con todo, pero él técnicamente tiene razón. Los economistas decimos, hay recesión cuando hay 2 trimestres seguidos en que la actividad cae con respecto al trimestre anterior. Y en Argentina hubo 4 trimestres así. El cuarto de 2015, primero, segundo y tercero de 2016. Ahora, el cuarto trimestre de 2016 ya se estima que la actividad, ya hay datos, digamos, mensuales hasta diciembre, con lo cual es bastante fácil prever, que la actividad creció 1% o casi 1% trimestre contra trimestre. Y en base a estimaciones, uno puede decir que el primer trimestre de este año también va a haber crecimiento con respecto al último trimestre del año pasado, aproximadamente también 1%, con un enero bueno, un febrero con caída por este tema de los precios transparentes y un marzo con algo de recuperación de nuevo. ¿Eso por qué se produjo? ¿Qué es lo que pasó en la economía para que la recuperación, dé la vuelta? Claro, esto es interesante y agrego un dato más. En los datos de empleo también se nota la recuperación y ahora vuelvo a tu pregunta, pero uno ve el empleo cae en el primer semestre del año pasado, tanto el empleo total como el privado, y se recupera ya el segundo semestre del año y supuestamente continúa eso en este año. Entonces, el dato agregado es bueno y por eso el gobierno sale a decir salimos de la recesión. Ahora, yendo a tu pregunta de qué es lo que tira, qué es lo que hace que empiece a crecer la economía, ahí es donde se empiezan a ver los peros de por qué uno dice por qué hay tanta gente en la oposición, en la industria, etcétera, que está protestando. Porque es bastante asimétrico. ¿Sí? Asimétrico sectorialmente y es asimétrico geográficamente. A ver. Entonces, por ejemplo, uno mira diciembre, para decirte un dato. Dato de Orlando Ferreres, que tiene una estimación como si fuera de la actividad mensual. ¿Qué tira? Tira básicamente agricultura, noviembre y diciembre. ¿Por qué? Cosecha de trigo básicamente 60% año contra año, crece. Y el trigo se cosecha noviembre, diciembre y una parte de enero. Entonces, es agricultura, algunos otros servicios como administración pública, salud, etcétera. Son algunos sectores que tiran de la actividad y hay otros sectores como construcción, manufactura, etcétera, que están todavía para abajo. Entonces, esta simetría... Que son los que más alimentan el paro. Exactamente. Entonces, no solamente esto, sino que fíjate, también esto se reproduce geográficamente. Cuando uno mira el empleo a lo largo del país, uno ve el empleo bien en el norte del país, uno probablemente esté asociado al Plan Belgrano, no lo sé. En el centro del país, bien en Córdoba, Santa Fe. Cuando digo bien es que se empieza a recuperar lentamente, pero se recupera. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, recién el último trimestre del año se estabiliza. Y estoy seguro, no tengo datos, pero estoy seguro que si miráramos interior de la provincia y conurbano, veríamos una simetría. En cuanto a los sectores, lo mismo. O sea, espera un poquito. Sí. El gobierno tiene que ganar la elección en el conurbano. Sí. Y no diseñó bien el plan, me parece. A ver. Porque fíjate, vos si uno piensa el plan, digamos así muy genéricamente, el plan de Cambiemos es devalúo, levanto las retenciones, bajo las retenciones o las elimino, y doy un incentivo a la producción de gas y petróleo. ¿A qué beneficia? Economías del interior. ¿Sí? Y por otro lado, tengo que ajustar tarifas donde se ajustan mucho más en capital o en el área metropolitana. Que es donde estaban los subsidios en serio. Exactamente, claro. Que en el interior. Un dato, precios regulados en Córdoba el año pasado subió 57%. En capital subieron el 87%. Una gran diferencia. Entonces, y a su vez, el área metropolitana de Buenos Aires vive bastante de la manufactura. Y este modelo, por efecto del gradualismo, es un modelo de tipo de cambio fuerte. Vamos a hablar de eso probablemente alguna otra semana, pero es un modelo que en sí es un modelo de alto déficit fiscal financiado por extranjeros.
los que mencionaste en tu Entran dólares. Entran dólares que se tienen que cambiar por pesos para financiar el déficit. Entonces, al conurbano, eso que vive de la manufactura, que vive del sector construcción civil, digamos, no pública, digamos, básicamente está perjudicado. Entonces, esto está empezando a cambiar. Por ejemplo, datos de construcción ya de los últimos meses, vemos una recuperación bastante fuerte de la construcción. Básicamente yo creo que es construcción pública, ¿sí? Si miramos, el gobierno yo creo que está intentando cambiar esta realidad que dijimos. A ver. Y bueno, un plan de infraestructura creo que tenemos bastante, muy importante en los próximos meses, digamos, que se está ejecutando, y una gran parte de la ejecución la vamos a ver en el Gran Buenos Aires. Hay decenas de kilómetros que el gobierno está pavimentando en este momento, fíjate vos, de calles en las que los colectivos andan y que son de tierra, ¿no? Más de, creo que son 170 kilómetros. O sea, esto es un ejemplo. Me parece que la idea es gran inversión de obra pública, hay en todo el país, pero bastante acá en el área del conurbano, y con eso levantar por lo menos el empleo en el sector construcción. El otro día el ministro Duhovne explicaba la recuperación está impulsada básicamente porque las exportaciones empiezan a reanimarse. Sí. Ahí supongo que lo de Brasil debe tener que ver. Perjudica menos. No es que ayuda, perjudica menos. Algo de inversión, sí. Algo de obra pública. ¿Consumo? Consumo, bueno... Porque consumo va a ser lo que te cambia el clima electoral. Esa es muy buena pregunta. Y mira, para que te des una idea de cómo fue el impacto negativo en el consumo. Lo que llamamos los economistas la masa salarial real, es decir, es como si fuera el conjunto de la cantidad de gente que trabaja multiplicada por el salario real, y cuando los economistas decimos real, para que la gente nos entienda, es ajustado por inflación. A junio del año pasado caía más o menos 8% año contra año, 8%. Es mucho, digamos, cuando uno mira, digamos, hasta para un país como la Argentina que tiene los recursos disponibles por el público para consumir, como si fuera la plata que la gente tiene en el bolsillo, 8% abajo, tomando salario trabajadores registrados, ¿no? A fin de año ya estaba en -4 y con el empleo creciendo, es decir, lo que caía el salario real. Deflactamos acá por el índice de Cava, si fuera por el índice nacional da un poco menos la caída. Para este año va a haber crecimiento, no es para tirar manteca al techo, pero pensemos, el empleo, según nuestras proyecciones, crece entre 1 y 2% este año, y el salario real va a estar de mínima empatada, creo yo. Vamos a ver cómo resultan las paritarias, pero lo que digo es que de venir de una caída muy fuerte vamos a ir a una expansión de la masa salarial real. Y por sobre esto tenemos el tema del crédito. El crédito también durante todo el año pasado se contrajo bastante, ¿sí? 10% en algunos momentos del año. Hoy el crédito se está expandiendo. Por ejemplo, crédito a consumo crece 35% año contra año, cuando la inflación ya a esta altura está en el 33%, supongo. O sea, ya está creciendo en términos reales. Nada es para tirar manteca al techo, es decir, no nos deja en una zona donde, para vos, Carlos, es decir, es difícil decir con estos datos el gobierno gana por goleada o pierde por goleada, nos deja en una zona gris, pero creo que vamos a ver una mejora, y una mejora que en algo va a llegar al consumo, creo. ¿Que seguirá siendo asimétrica o vos pensás que se va a compensar? Yo creo que en parte va a seguir siendo asimétrica porque, como dijo el ministro, al final es agricultura, es algo de inversión, es la obra pública, digamos, va a seguir siendo asimétrica, pero me parece que un poco menos asimétrica que el año pasado. Contanos un poco cómo toca Brasil todo esto. Hemos estado muy atados al drama económico de Brasil. Muy importante. Pensemos el tema autos, ¿no? 70% de nuestras exportaciones van a Brasil. Para tener una idea, creo, números aproximados, en el punto máximo 2013 exportábamos 400.000 autos. En ese momento en Brasil se vendían 3 millones. Hoy se venden 2 millones de autos en Brasil, ¿no? Hoy estamos exportando mucho menos de la mitad de esos 400.000. O sea, ha sido un gran impacto para la industria automotriz. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver es una estabilización. Brasil se está estabilizando, una situación bastante parecida, digamos. No está, viene de caer 2 años seguidos entre 3 y 4%, es decir, una gran crisis, y ahora se está estabilizando. Entonces, esa estabilización ayuda porque por lo menos va a dejar de caer, creo yo, la exportación de autos y otros productos. Estamos en un momento donde se están discutiendo los ingresos de la gente, gran cantidad de pobres, de desocupados. Tenés el conflicto de los maestros en la provincia de Buenos Aires, presión sobre el gasto público, sobre lo que el Estado destina a cubrir estos ingresos. ¿Los números fiscales del gobierno qué te dicen? ¿Va a ser un año donde para ganar las elecciones se van a reblandecer o no? Y yo creo que está difícil el cumplimiento de la meta, vamos a poner así. Hay una variable que todavía no sabemos, que puede ser como el comodín que tenga el gobierno,
que es el blanqueo. El blanqueo, no hay datos firmes, pero yo creo que va a venir otra pata buena del blanqueo de acá a fin de marzo, y eso le va a dar aire fiscal al gobierno. Pero en sí, las noticias de las últimas semanas, vamos a ponerlo así, no han sido positivas para el resultado fiscal, básicamente porque digamos, dijeron no vamos a aumentar transporte, no es tanta plata lo de transporte, y vamos a, digamos, a cambiar la forma de aumentar el precio del gas. Entonces esto obviamente tiene un impacto fiscal. Entonces hoy el cumplimiento de la meta yo creo que está, digamos, en observación. Pero no creo que sea lo fundamental. Yo creo que los mismos inversores que mencionaste, si bien les preocupa el déficit fiscal, este año les importa mucho más si el gobierno gana o no gana las elecciones. Te metiste vos en el tema, lo vamos a tratar el lunes que viene. ¿A cuánto está el dólar, doctor? Bueno, volvemos enseguida con Pancho Olivera, una agenda interesantísima. En el centro de ella, Gils Carbó y una investigación sobre sospechas, presunta corrupción. Ya volvemos. Y después el whisky. Gracias, Marcos. Gracias a vos.